Yo les había mencionado que en el siglo XX muchos postulados éticos que permanecieron incólumes por casi 20 siglos fueron puestos en jaque en esta centuria, como en el terreno de la bioética. Anteriormente, por ejemplo, se asumía que si una persona realizaba un juicio evaluativo sobre la deseabilidad de un acto, este acto necesariamente debía traducirse en una acción consecuente. Si una persona piensa reflexivamente que dar limosna es, o ser honrado es una virtud deseable, entonces esperaríamos que esa persona actúe con honradez. Si no actúa de forma honrada, entonces asumiríamos que no reflexionó realmente sobre lo valioso que es ser honrado. Ahora sabemos que esto no es así. Alguien puede pensar realmente que es moralmente deseable dar limosna a alguien, por ejemplo, a alguien que lo necesita, pero tal vez en su vida cotidiana nunca da limosna y no significa que esta persona no crea que es una acción moralmente deseable. Tal vez lo considera así, pero por otras cuestiones mucho más complejas, como la envidia, su propia necesidad, flaquezas como el egoísmo, pues no concreta esta acción. Uh-huh. Vayamos a un ejemplo concreto sobre esto. A ver, Rodrigo y Renata. Profe. Ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a todo el grupo, pero quiero que respondan en este momento los dos. Ustedes, para entrar a los laboratorios del AGN o para tener acceso a los fondos históricos, por ejemplo, para realizar sus prácticas, deben cumplir con algunos requerimientos prescritos en un reglamento, ¿cierto? O sea, hay un reglamento para que puedan ingresar o tener acceso a este material documental. De hecho, recuerdo que el semestre pasado, a 3 de ustedes los regresaron. Venía yo llegando al AGN, creo que tenían clase con Gustavo de conservación, y a 3 de ustedes los regresaron porque intentaron ingresar al laboratorio con mochilas, ¿no? No necesito ahondar en por qué no pueden entrar a los laboratorios ni a las salas de consulta con bolsas o mochilas. Eh, es casi intuitivo. Y esto se debe, pues, a la sustracción y robo de legajos documentales de carácter histórico, una práctica que no se ha podido erradicar con el paso de los años. De hecho, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas considera que los impresos del siglo XVI al siglo XIX, vinculados con la historia nacional, son considerados monumentos históricos. Revisen el artículo 36, fracción tercera de esta ley, ¿no? Pero sigamos. Rodrigo y Renata, así rápidamente. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿cuáles son las formas, las normas o requisitos que ustedes deben cumplir para que les autoricen el acceso a los fondos documentales de la AGN? Y me refiero a requisitos formales o administrativos, ¿no? Por principio de cuentas deben llevar bata y guantes de látex, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Los escucho. Profe, ¿vio el mensaje que le mandó Frida? A ver. Tengo un problema y necesito salirme de clase. Ok, sí. Listo. Rodrigo y Renata. Pues presentar una identificación oficial, ¿no? Para Ajá. poder ingresar. O sea, por ejemplo, ser estudiante, porque para poder acceder a esos fondos o ser algún académico, no sé. Ok. ¿Qué otras medidas, digamos, de protección para el material tienen que cumplir, Rodrigo? Aparte de la bata y los guantes. ¿O es lo único? Pues sencillamente tener un tema de investigación. Okay. Un porqué para poder consultar esos documentos. Ok. Bueno. Ahora, igual, Renata y Rodrigo, ¿por qué es importante que ustedes, no solo como estudiantes o practicantes, también como usuarios, ¿por qué es importante que cumplan con estos preceptos reglamentarios? Ustedes me dirán, pues para no dañar el material. Sí, pero vayamos más allá, que es, digamos, la finalidad reflexiva y especulativa de esta clase. ¿Qué implicación tendría dañar un documento archivístico que, como ustedes saben, en la mayoría de los casos es único? ¿Qué implicación tendría dañar un documento archivístico custodiado por el AGN?
pues ameritaría como pues un castigo, ¿no? Porque a fin de cuentas si es un documento valioso, pues tiene como que respaldo legal, ¿no? O no sé, Bueno, una esa sería, sentencia o algo, no sé. Rodrigo. Pues se perdería la información, ¿no? Que contiene en ella y no se podría Ok, recuperarla de alguna manera. ok. Digamos, Renata se va a una implicación del tipo jurídico. Y en el caso de Rodrigo, a una implicación de tipo informacional. Veamos entonces cuáles serían las implicaciones éticas, ¿no? Como ya lo dije, la reflexión deontológica nos lleva a la idea de que las normas buscan preservar un bien común, aunque en un principio nos constriñan, sintamos que están eh, limitando nuestra libertad. Pero a ver, los fondos que custodia el AGN, que es un órgano descentralizado, que no desconcentrado, que son cosas muy diferentes, son bienes públicos. Y este carácter de bien público es determinado por el régimen de dominio público de la Federación estipulado en la Ley General de Bienes Nacionales. Lenin, ¿por qué es importante? Te lanzo la misma pregunta. ¿Por qué es importante que ustedes cumplan este reglamento para poder manipular el material documental del AGN? Imagina que ustedes ingresan al archivo M68. De hecho, si no estoy mal informado, creo que ustedes fueron los primeros en hacerlo, en ingresar a este archivo. Imagina que tú, por desidia o porque privilegias tu comodidad, evitas usar la bata y los guantes, ¿no? Consideremos que estos dos aditamentos no solamente protegen al material, sino también te protegen a ti de una posible transmisión de hongos. Pensemos que al no usar los guantes, dañas el papel con la acidez o pH de la piel, o incluso destruyes un documento porque introduces de manera surrepticia alguna bebida. Destruyes un documento que, como ya dije, es irreemplazable. ¿Qué implicación ética tendría esto? Te escucho, Lenin. Tienes el micrófono cerrado, Lenin. A ver. ¿Ya me escucha? Ya. Ya, ok, perfecto. Pues para empezar, ponemos en riesgo nuestra seguridad, nuestra salud. Por otra parte, se va a empezar a tener restricciones a cierto tipo de documentos. Si algún investigador llega a consultar un documento que requiera para algún trabajo suyo, pues obviamente le van a poner más trabas porque este documento puede ser que ya esté dañado y por la falta de material todavía no se haya digitalizado. Y entonces en este caso pues ya no se lo podrían prestar físicamente. Bueno, la digitalización, digo, este es un comentario al margen, no, no sustituye el mantenimiento, llámese de preservación o conservación de un documento, y Héctor y Saraí recordarán que este tema lo tocaron en la ponencia que presentaron en el encuentro de profesores y estudiantes, ¿no? Sobre la valoración documental. Recuerdan, ¿no? El descarte de un fondo histórico en la Universidad Autónoma de Zacatecas bajo la excusa de que ya se había digitalizado, ¿no? Pero bueno, volvamos, Lenin. ¿Tienes alguna otra implicación? Recuerda, te estoy preguntando por implicaciones de tipo ético, ¿no? Bueno, pues perdón que te ponga de ejemplo, Lenin, pero mira, una de las observaciones más interesantes de la lectura de Popper, lectura que hicieron la semana pasada, El conocimiento de la ignorancia, es que menciona que los preceptos éticos que nos expone él, que enlista, enumera, pues son al mismo tiempo epistemológicos. Precisamente por eso, y para responder a esta pregunta que te he lanzado, Lenin, retrocedamos otra vez a su primer semestre, específicamente con el libro de Miranda Fricker, Injusticia Epistémica. Ustedes hicieron su trabajo final sobre uno de los capítulos de este libro, ¿no? Incluso el examen final fue también sobre ese libro y ahí estabas tú también en el examen final, Lenin. Por eso espero que lo recuerdes un poco. Lenin, ya sea por omisión, incompetencia
o falta de una reflexión ética mucho más profunda, te quiero decir que si tú llegaras a dañar material documental del AGN, estarías incurriendo en las dos modalidades de injusticia que menciona Fricker, ¿no? Ese acto de destrucción, Lenin, sería una injusticia testimonial y al mismo tiempo una injusticia hermenéutica. Una injusticia testimonial es un agravio dirigido hacia los emisores de información y una injusticia hermenéutica representa un menoscabo que se inflige sobre los receptores potenciales de esa información, ¿no? En términos más específicos, las llamadas injusticias testimoniales hacen referencia a la imposibilidad a la que se ven sometidas algunos sectores marginados al impedirles que su voz y experiencia puedan ser consideradas insumos de conocimiento. Por ejemplo, cuando se desestiman los llamados archivos vivos que se alimentan de testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos. Por otro lado, las injusticias hermenéuticas hacen referencia al bloqueo que sufren algunas comunidades para poder recibir y utilizar ciertos recursos informativos o epistémicos, por lo que la interpretación del mundo que tienen estos sectores se ve vulnerada al ser condicionada y deformada por ese sesgo. Entonces, Lenin, si tú por un descuido o de forma negligente destruyeras uno o más documentos de esta colección, M68, incurrirías en una injusticia testimonial, porque impedirías que las personas que fueron sobrevivientes o desaparecidas den a conocer su testimonio a las generaciones posteriores. Ten en mente que este archivo estuvo clasificado como reservado por 50 años, como para que luego de su apertura alguien llegue y deteriore una parte de ese archivo que es irreemplazable. Durante 5 décadas en las que estuvo ilegítimamente clasificado como información reservada, únicamente tuvimos la versión oficial del gobierno federal, así que el testimonio de las víctimas es muy importante para dimensionar un hecho social de esta envergadura, en este caso la masacre de 1968. En realidad también nos haría falta que se abran los archivos de la Sedena y del entonces CISEN, ¿no? Que ahora ya cambió de nombre. El del CISEN lo habían abierto el año pasado, después lo volvieron a cerrar. Pero sobre estas cuestiones son las que deben reflexionar cuando aborden las implicaciones éticas de su labor profesional, cuestiones sociales, jurídicas, económicas, de salud, políticas, etcétera. Si yo no me pongo los guantes, como lo señala el reglamento, pues no solamente daño un documento, no. ¿Qué alcances tiene dañar un documento único? ¿No? Vuelvo a lo mismo, Raúl y Saraí, piensen en todo tipo de valoraciones que giran alrededor de la valoración documental del caso que expusieron en el encuentro en agosto pasado, ¿no? Cómo una decisión aparentemente simple puede devenir en un impacto social profundo, para bien o para mal. Por eso es importante la formación ética dentro de su formación integral como archivistas, ya que les brinda la capacidad de evaluar situaciones para que se hagan conscientes del impacto social de su profesión. Pero ahí no queda este análisis, Lenin. Por eso te pedí disculpas anticipadas por tomarte como ejemplo. No solo incurrirías en una injusticia testimonial, también incurrirías en una injusticia hermenéutica, ¿no? En este ejemplo concreto, Lenin, si tú dañaras documentos del AGN, impedirías también que nosotros como ciudadanos podamos consultar un bien público que contiene información sobre un hecho que sacudió la vida nacional, e impedirías que nos hiciéramos potenciales partícipes de una comprensión socialmente compartida, pues sobre este suceso, ¿no? Esta clase ética profesional y de ontología no implica que se circunscriban su reflexión ética en su desempeño profesional, sino también una reflexión sobre su desempeño como ciudadanos. Pensemos que para diversas actividades cotidianas estamos regidos por un cuerpo muy amplio de normatividades. Para el tránsito por calles y avenidas tenemos una reglamentación vial. Los funcionarios gubernamentales se sujetan a las normas de sus dependencias, pero también a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ¿no? Ustedes como estudiantes se enfrentan constantemente a la normatividad de la administración escolar de la UNAM, ¿no? Precisamente esta semana
pues es la semana de altas y bajas, y algunos de ustedes se darán cuenta que la legislación universitaria en materia de administración escolar a veces es muy permisiva y en otras ocasiones es inexplicablemente restrictiva. Todos estos ejemplos que les he mencionado, pues son mandatos de la moralidad, es decir, mandatos que provienen del exterior del sujeto para conducir sus acciones en pos del bien común. Pensemos en un último ejemplo, ¿no? De una norma externa. La recomendación oficial de las autoridades de salud pública que día tras día nos instan a no salir de casa. Por supuesto, y lo reitero, estos reglamentos, estos mandatos externos son percibidos en un inicio pues como un acto de sojuzgamiento, ya que van en contra de la posibilidad que tenemos de cumplir nuestros deseos, sean legítimos o no. ¿Cuándo podemos decir que un deseo es legítimo? Etimológicamente, legítimo viene de legitimus, que significa conforme a la ley. Pero desde la perspectiva de una filosofía política dirá que para que algo sea legítimo, un plan, un proyecto, un deseo, tiene que estar atravesado por los principios de la justicia social. Es decir, que no únicamente sirva para la realización personal de un determinado individuo, sino que también colabore con el proyecto de crecimiento social, o al menos que no lo transgreda, ¿no? Entonces, cuando algo obstaculiza el cumplimiento de nuestros deseos, pues lo sentimos como un fuerte acto de transgresión. Pero asumirnos como seres sociales y madurar implica hacernos conscientes de esta realidad e internalizar este pensamiento mediante la reflexión y la meditación, ¿no? Considero que la deontología debe basar buena parte de su fundamentación en un análisis axiológico. La axiología debe acompañar a la deontología. Por ejemplo, esta indicación oficial de no salir de casa debería encontrar su nicho en la reflexión del sujeto sobre la salud de cada persona y no solamente en la suya. Si acatar la ley implica pues por supuesto un beneficio personal, pero también pensar que hay un beneficio que trasciende al ámbito individual, ¿no? Acatemos la ley, pero también reflexionemos sobre ella y veamos a las demás personas como un fin en sí mismo y no tanto como medios